Bueno, yo retomando la invitación de Silvia del comienzo, con enorme orgullo por haber compartido el panel con las compañeras, querría ceder mis minutos de cierre para abrir algunas preguntas, comentarios, cuestiones, si tienen dudas, cosas que quieran decir, cosas que quieran preguntar. Me parece que podríamos hacer el cierre colectivo a las 4 a partir de algunas cuestiones que puedan decir. Hay un ruido en el celu, ¿no? Y apágalo y listo. Sacátelo encima. No te preocupes. Cosas que pasan. Eso también, bájalo. ¿Qué está haciendo? Si no hay preguntas, me gustaría... Por supuesto, tomamos algunas, ¿no? ¿Querés? Sí, dale. Tomamos. Ahí, dale. Dale, no, por favor. Lo mío es más... Vayan ahí, como hagan así carita o algún comentario. levantando la mano. Claro. Yo lo que quería preguntar a Ana Laura, que realmente me interesó ¿A mí? muchísimo. Sí. Ana María. Y contá quién sos. Preséntense primero, digan quiénes son. Así. ¿Podés levantar un poquito la voz? Porque Estudiante de esta la está cátedra. media gastada Me también. interesó muchísimo lo que contaste, ¿sí? Y en cierta manera fue una especie de revivir, porque cuando fue la época del golpe militar yo era un adolescente estudiante, ¿no? El delegado de la UES en ese momento. Y vos hablaste del tema de la palabra miedo. ¿La palabra? Miedo. Sí. Te cambio el nombre. Y eso me hizo mucho ruido y voy a lo siguiente, sin querer abrir un debate, pero necesito preguntarte esto. Seguramente el miedo no es algo muy agradable, pero es algo que todos tenemos y el tema es cómo lo manejamos, ¿sí? Lo bueno es que uno, por ejemplo, no tenga miedo en democracia, ¿sí? Y sí tenga miedo en épocas de dictadura. Ahora, muchas de las cosas que ustedes hablaron y contaron, ¿sí?, incluyendo la ley 20.840, fue democracia. La AAA del Somatén, que fue la AAA, Exactamente. fue en democracia. Y yo lo que muchas veces, cuando tengo oportunidad de hablar y de comentar, digo que cuando vino el proceso, ¿sí?, el lamentable proceso llamado de la reorganización nacional, además de hacer desaparecer personas, en realidad lo que yo creo que la idea fundamental era hacer desaparecer una idea o una ideología. ¿Una idea? O una ideología, ¿sí? Pero que en realidad terminó de hacer un trabajo que había empezado antes, que se había comenzado antes, cuando todavía estábamos en democracia. Porque compañeros desaparecidos hubo a través de la AAA estando en democracia. Y me baso en los textos que nos dieron para Julio leer. López desapareció en democracia. También. Y me baso en los textos que leí sobre las experiencias que tuviste vos con la rusa, ¿sí?, donde incluso eran, yo quiero hablar de esa especie de dicotomía que por ahí tendrían entre ser delegadas y querer pertenecer a una organización, y que esa misma organización, porque pensabas distinto, te expulse, te saque. Porque hablaban del oficialismo que las corría, la lista azul y blanca, que era lo que decía. ¿Cómo vivían esa época, ¿sí?, tan dura, tan difícil, además siendo mujeres en ese entonces, ¿no?, de ser delegadas, representantes de compañeros, con una organización a la cual perteneces y que encima te corren? Está bueno. ¿Cómo es tu nombre? Enrique. Enrique. Perfecto. Yo digo que tomemos varias preguntas. Dale. Y vamos. Pipi. Enrique es estudiante nuestro, además. En este Vamos cuatrimestre. tomando varias preguntas. Sí. Yo soy Miguel, ¿La trabajador del dónde subte. está vos? Bueno. Y quería preguntarle a la Tana, ¿cuántos dijiste compañeros asesinados y desaparecidos? Desaparecido 44 y 12 asesinados. Yo tengo, yo con dos compañeros más, uno de APA y uno de gráficos, hace 2 años venimos trabajando en un listado de compañeros y compañeras que tenían desaparecidas por rama de trabajo. Y por astilleros tenemos 68. Y una compañera, Liti. ¿68 desaparecidos? No. O sea, en total, asesinados y... No, porque... Tili, decís vos. Claro. Que es Matilde Itzigson. Y sí, Tilly.
Y después, cuando con Ricardo, que decía, hablaba sobre lo que pasó con el padre fue el doctor era de ahí de la empresa Ledesma, y había algo que tenía, que era la cuestión de que identificaba a sus trabajadores por un problema de pulmones, ¿no? Y la empresa lo desestimaba. Es más, se enojaba porque él le daba los remedios a los obreros. ¿Cómo se llama el bagazo? Bagazo. El bagazo de la caña de azúcar. Bagazosis. O sea, es Cuando van el tercer jueves de julio se hace la marcha del apagón, y cuando se está por entrar al pueblo hay un cerro, y eso no es un cerro, es una montaña de caña que no le dan el tratamiento necesario. Eso larga como una espora, eso lo respira la gente, los trabajadores y el pueblo también, Sí. y se le clava en el pulmón, bagazosis, después termina siendo cáncer. Hago el paralelismo con nosotros, la cuestión del asbesto, ¿no? Lo Claro. respiramos, se nos clava en el pulmón, Claro. cáncer. Y hacia eso, digo, tanto en la década del 70 como hoy, las mismas, como las patronales niegan, y parte del Estado niegan eso, a pesar de la muerte de las trabajadoras y los trabajadores, y la lucha que se lleva adelante de los trabajadores, ¿no? Para poder no solamente visibilizar, sino también la cuestión para poder solucionar eso. El compañero del Chango Sosa, cuando cuenta también él estaba en Astarza, y por qué se lleva adelante, cómo crean la comisión de salud, por la cuestión de Para los trabajadores, combatir, los compañeros que morían, ¿no? A raíz del calor, todo eso. Entonces, digo, la cuestión que es necesario, ¿no? La pelea, y cómo las nuevas generaciones fuimos tomando eso. Claro. Por eso digo que somos la continuidad. Acá tenemos otro compañero también. Entonces digo, orgullosos de esa continuidad, pero y también digo algo que me había notado, Karina, cuando habla de que era el jefe de seguridad en aquel momento de Metrovías, que era el que nos seguía, todo eso. Bueno, ese tipo era Rovira. Si no me equivoco, era el segundo de la triple. Entonces, digo, y la cuestión sobre lo que vos comentabas, es también la cuestión, creo, de sacarnos los derechos, como hoy hablan, como hoy hay dirigentes o de los partidos que dicen que el principal enemigo hoy de este país son los sindicatos. Entonces, cuando hablan de la libertad, o sea, en realidad lo que están diciendo es cómo nos van a sacar los derechos, como en aquel momento, o sea, las patronales usaron la complicidad con los militares, y los primeros que le fueron a sacar derechos a sangre y fuego fueron los trabajadores. Exacto. Muchas gracias, Pipi. Comentarios, preguntas. Intercambios. Tenemos muchos Así retomamos. jóvenes que no vivieron nada Sí, de todo esto. sí. ¿Qué escucharon? ¿Qué les interesó? ¿Qué no entendieron? ¿Qué entendieron? ¿No? Tenemos generaciones. ¿Qué sabían también? Si conocían algo, si habían escuchado algo. Si no, yo puedo decir. No, pero estaría bueno si tienen ganas de decir Ya algo. que, de paso, para los que no la conocen, les presento a Roxana, que es nuestra profe adjunta, que te presenté antes. ¿Te puedo hacer una pregunta, Karina? Sí, claro. Primero, la pregunta dice que vos trabajás 6 horas los 7 días de la semana, inclusive los feriados. Exactamente. O sea, ¿no tenés ningún franco? Tenemos un franco semanal. Ah, en no el son caso, los 7 días de la no, semana. no, Ah, son ok. los 6 días, un franco semanal tenemos. Ah, Cada no, 6 días porque un yo le digo franco. que no descansan No, Porque yo les pasé unos materiales para que las conozcan pero un lo poco. que sí, pero- o sea, en nuestro caso trabajamos sábados, domingos, feriados, Feriado. fiestas, lo que fuera. un franco a la semana Un tiene. franco a la semana tenemos, sí, Bien. por supuesto. Sí, sí, Bien, sí. ¿alguien más se anima a Un franco. cualquier interconvención? Si no, bueno.
bueno. Cualquier comentario, lo Sí. que quiera, le gustó, no le Cualquiera. gustó. Sí. Ahí sí. Pregunten. Le quería preguntar a la Tana si eran Gustavo Rodríguez, perdón, de Relaciones de Trabajo, y profesora Silvia. ¿Y Pablo? Y Pablito. Le quería, Cuidado. Uy, Martín, Se le ¿te durmió golpeaste? Se le durmió la pierna. Ah, Pablo. Sí. ¿Saca la plata? ¿Se hizo mal? ella había comentado que eran solamente 120 mujeres y en un mundo de hombres. Quería saber si esas 120 mujeres te acompañaban o había mujeres machistas, porque es un tema que se estudia también dentro de la academia. Si las 120 mujeres acompañaban O de esas el 120, proceso. sí, había Bueno, yo les mujeres contaba que estaban en contra al inicio no. Hablaban de los chinos, que es como si los trabajadores no tenían nada que ver con lo que nosotros hacíamos como ellas, como secretarias. Yo nunca fui secretaria, yo trabajaba en técnica. Y con el tiempo sí. Íbamos ya te digo, en el 75, a mitad, cuando se hace el convenio, empiezan a entender de todo el trabajo que se hacía, y íbamos todas juntas a discutir. Y las mujeres decían, bueno, queremos la pollera, se usaban corta, a cuadrito, a tanto boludeo, ¿viste? Bueno, pero que era respetable, ¿no? Los zapatos, y así se compraban, porque la producción de el trabajo que se hacía era importante y la empresa sí lo entendía, ¿no? Aparte nos querían ver lindas allá adentro. Bueno, También. Roxana, creo que vos querías decir algo y después hacemos un breve cierre, si quieren. Si nadie más se anima, si no, está abierta la... Sí, yo me animo. Dale. Por favor, yo sé, a mí me van a escuchar después. No, a mí yo soy Iván, compañero del subte. No, a mí me parece que la libertad está medio en jaque, ¿no? Digo, el proceso de la identidad que empezó, bueno, en el momento de la dictadura y después de ese proceso, me parece que se empezó a poner en jaque y todavía está en jaque la construcción de la identidad o de la libertad. Digo, la libertad es una palabra que supieron tomar ciertos sectores, digamos, de ultraderecha para destrozarla de alguna manera, pero me parece que la libertad también está acá, en este espacio, digamos. Y un poco con lo que preguntaba el compañero recién, yo creo que todas las personas estamos insertas, digamos, en una cultura patriarcal y heteronormada también. Digo, pensando en el trabajo que dijo que está haciendo el Pipi, que también se está laburando en esas 400 personas del colectivo LGTB que fueron desaparecidas. Todas las personas estamos insertas. Lo que pasa es que el patriarcado y la heteronorma no ponen en jaque de la misma manera a un varón cis que a una compañera cis o que a una compañera traba, digamos, ¿no? O a una lesbiana o un puto o lo que fuera. Digo, entonces ahí me parece que sí hay discusiones necesarias que tienen que ver con que no pega de la misma manera y no caracteriza de la misma manera el patriarcado a una compañera en esos momentos que, digo, no me quiero ni imaginar, yo tengo 30 años, Claro. no me quiero ni imaginar lo que era. Y nada, pensaba un poco esto, ¿no? Cómo poder dar esas discusiones que todavía sigue sucediendo, ¿no? El patriarcado sigue siendo un sistema que ordena los lugares de trabajo, que ordena al sindicalismo también, que ordena a la sociedad, y cómo ahí también los feminismos vinieron a plantear en los colectivos de las disidencias sexuales que el proceso de la identidad también está en jaque en ese sentido, en la identidad de las personas, ¿no? Pensando en el colectivo travesti trans. Pero bueno, nada de eso, pensaba un poco en ese sentido y en las discusiones que la identidad y la memoria viene a traer en este nuevo proceso, digamos. ¿Yo? Sí, dale, y hacemos el cierre. Sí, breve, porque ahí retomando un poco todo lo que comentaron, gracias por compartir sus experiencias primero. Un poco retomando lo que comentaron,
Primero sí, que no nos roben la libertad, que no nos roben el concepto de libertad, y que creo que con los derechos y la defensa de los derechos nos aseguran a todos la libertad, porque si no, la libertad que nos están ofreciendo no es libertad, es todo lo contrario. Y dos cosas más, respecto del miedo, esta cuestión que se presentó, que presentó acá el compañero, el estudiante, mi experiencia, ¿no? Como mujer, las mujeres vivimos con miedo, en todos lados, no solo al salir de la calle, que por ahí es un miedo que atravesamos todos hoy en día, pero en los laburos, en levantar la voz, siempre hay un miedo, que lo hacemos por convicción y por creencia, pero el miedo, por todo el contexto de la cultura patriarcal, te impone el miedo, pero lo resistimos y vamos más allá, ¿no? Y el tercero, que me parece que es importante, que no sé si lo mencionaron antes o no, pero el rol de profesionales, de graduados y graduadas en relación al trabajo dentro de las organizaciones y qué lugar tenemos, ¿no? La reflexión. Hay cuestiones, la ética es individual, la ética profesional, pero bueno, hasta dónde se llega y qué, ojo con habilitar situaciones como las que comentaron las compañeras recién. Iniciamos unos breves comentarios así. Cortísimo. Sí. Astilleros Río Santiago, ¿hacía los buques de Elma? ¿Cómo? ¿Hacía los buques de Elma? Sí, ¿no? sí. Sí, me imagino. Son los primeros. Claro. Bueno, hacemos muy breve. Erafne. Claro. Respecto a lo del 75, por supuesto, yo creo que no solo es muy importante ver ese proceso previo. En mi caso, yo estudié el caso Villa Constitución y el proceso represivo es en el 75, donde claramente hay un proceso represivo previo y donde además las propias Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas de Seguridad que van a tomar el Estado desde el 24 de marzo están liderando un proceso represivo anterior que tiene que ver con el operativo Independencia, que tiene que ver con el operativo Serpiente Roja del Paraná, que tiene que ver con la intervención en Jujuy, que también es en el 75, con todo lo que había pasado en Córdoba en el 74. Creo que por supuesto, ese proceso histórico está muy vinculado con la dictadura y esas mismas Fuerzas Armadas son las que lideran ese proceso previo aún en democracia. Claro. Y esta cuestión creo que nos alerta mucho sobre las posibilidades de tener procesos represivos en democracia, de que esta democracia no solo no sea lo suficiente, creo que hay una discusión actual que tiene que ver con eso, con, bueno, ¿qué nos habilita esta democracia en términos de identidades, de posibilidades y de garantías, además de condiciones de supervivencia, ¿no? Claramente desde cuestiones como la inflación, que hacen que no haya una certeza sobre nada. La inflación es un proceso extremadamente choqueante y que hackea todas posibilidades de futuro. Si uno no sabe cuánto va a cobrar, si puede llegar a pagar el alquiler, no sabe si va a tener trabajo o no, si cuánto te van a pagar, te pagan algo que en un mes te parece razonable e instantáneamente se devalúa y desaparece en tus manos. Son instancias, y esto nos pasó en este país, hubo un proceso hiperinflacionario de entre el 3.000 y el 4.000% en 1989, donde el horizonte del 1 a 1 y de la convertibilidad era un horizonte muy deseado socialmente, porque era salgamos de esta situación, ¿no? Entonces, creo que las discusiones sobre dolarización vienen en esa cuestión, ¿no? Cuando ya no sabes ni cuánto vale tu propio sueldo y tu moneda se disuelve en tus manos, bueno, decís, solucionámelo como sea. Vos decís que lo vas a hacer, por favor, solucionámelo. Creo que lo que trae esa colación es que efectivamente la democracia también puede deteriorarse en términos de derechos, tanto por cuestiones represivas como por cuestiones de garantía, ¿no? Dejar de ser un Estado de Derecho. Y eso nos interpela luego, pero siendo un Estado de Derecho puede violar muchísimas garantías. Y entonces creo que nos interpela la situación actual, ¿no? Entonces hay una democracia que no nos ayuda a satisfacer una serie de cuestiones, que deja una cantidad de deudas pendientes. El reconocimiento de esas deudas pendientes es central, porque convocar a la gente a vivir igual en una situación en la cual no tenés respuesta en algún momento se torna inaceptable. Entonces, ¿cómo hacemos para poder defender un funcionamiento democrático y evitar procesos de deterioro profundo de esa democracia, que ya nos pasó en otro momento,
y que, bueno, tenemos el peligro de que suceda ahora, ¿no? En el marco de una cuestión democrática, tener una pérdida masiva de derechos y una erosión total de nuestro funcionamiento institucional. Creo que sirve lo del 75 en ese punto. Y que lo otro, lo de los sindicatos, que ahora lo comentará la Tana si quiere, digo, cómo era militar para un sindicato que te excluía en tantos sentidos, digamos. Ahora vamos a eso, pero cierro. Ahí va. Ahora, iba a lo que yo decía al principio, ¿no? La defensa de estas estructuras no implica la negación de la UTA con los cadenazos a los compañeros del subte, ni la exclusión en el caso de la Tana. Hay muchos sindicatos, como muchas estructuras institucionales, que funcionan mal, que son excluyentes y que además son profundamente discriminatorios. Son estructuras que entronizan a determinados sectores, a determinados perfiles, a determinadas trayectorias y niegan otras identidades. Eso pasa. El tema es si uno descarta la totalidad de la estructura o dice cómo damos la pelea, ¿no? Entonces digo, tanto la Tana como Cari están contando trayectorias en las cuales estructuras que no eran satisfactorias se llenaron de contenido a partir del laburo de las delegadas, de los delegados, del convenio colectivo. Estructuras que no funcionaban como la UTA se pelearon hasta el último minuto y se generó otra estructura que sí permitiera dar lugar, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos esto, cómo determinadas condiciones pueden disputarse y pelearse, me parece, ¿no? Lo de Pipi, hermoso, en fin, gracias a todos por los comentarios, me pareció que... Y una cosa vi que agrego ahí como coma antes que la Tana diga eso, porque no me lo quiero olvidar, siempre los que nos conocen lo decimos, pero hay estructuras sindicales, de las que, bueno, como contaban acá y todo esto, pero llamativamente nunca está en el discurso público. O sea, la AFA son así carmelitas descalzas, digamos, ¿no? O sea, los clubes de fútbol no son estructuras que funcionan divinamente, que no tienen nada que ver con las barra bravas, no tienen nada que ver con sectores de la política de todos los partidos. La UIA, las cámaras empresarias son todos señoritos franceses, digamos, ¿no? O sea, todo funciona, la universidad, la academia, o sea, son todas estructuras que son democráticas, paritarias, súper transparentes, y llamativamente las únicas instituciones que están en la boca de todo el mundo son los sindicatos. Qué raro, ¿no? O sea, es raro, digamos, todas las instituciones que supimos crear, todas son divinas, salvo los sindicatos, ¿no? Entonces yo, por lo menos, dejaría una pregunta abierta sobre eso, ¿no? Casualidad. Tana y Cari, ¿querías decir algo respecto de militar en un sindicato que te excluye? Es decir, yo nací en ATE y anoche volví a ATE. No, es decir, no era fácil. Era muy difícil porque el sindicato iba por cuenta suya y los delegados íbamos por... No todos los delegados, como ocurre hoy, ¿eh? Hoy también ocurre. Pero es como dice la compañera, lo único malo es el sindicato. Sin embargo, es ahí donde tenemos que cambiar lo que no va. Una vez, yo era muy chica, le quejaron a Perón porque había, no sé quién en la CGT. Y Perón le dijo, yo no lo puse, lo pusieron ustedes. Entonces, si nosotros, es decir, lo que hay que cambiar, no es que tiene que desaparecer el sindicato. Los que tienen que desaparecer son los burócratas históricos que conocemos, los que tenemos que dirigen y no dirigen nada, que viven muchos de ellos de la política desde hace muchos años, ¿no? Es eso, pero no... Irse a su casa, ¿no? Bueno, pero eso lo deciden los trabajadores. Porque yo, la semana pasada, hace 10 días, fui a votar a ATE, en Senada. Fui a votar porque había que elegir. Más vale. Total. Y voy a votar. Ahora, cuando yo voy a poner el voto, como va a ser ahora, yo tengo que saber a quién voy a votar. Más vale. Que pierda o gane. Porque no es fácil ganarles tampoco, ¿eh?
No, señor. Y con respecto a la AFA, les quiero dar una noticia, no sé si se enteraron. Para ver a la selección. Hay que pagar. Ahora hay que pagar 2 millones, ya hicieron la cuenta, 2 millones de pesos para ver a Messi y para poderla ver cuando juegue con Brasil, con no sé dónde. 2 millones de pesos, la señora AFA. No es fútbol para todos, sino fútbol para pocos. A mí me gustaría cerrar, creo que acá es muestra de que hay otras formas de hacer sindicalismo. Digo, este sindicalismo tan vapuleado, hablando de estructuras burocráticas y demás, hay otra forma de hacer sindicalismo. Tuvimos y tenemos la experiencia de seguir transitándolo. Pero me parece sobre todo en el marco de lo que ustedes están, la carrera que están llevando adelante y que en el futuro van a ocupar lugares determinantes, seguramente, en empresas, digo, en la disputa de capital-trabajo, hay posibilidad de construir una contrahegemonía, incluso en contextos tan hostiles. Nuestra experiencia se dio en ese marco, en pleno neoliberalismo, cuando todo iba en un sentido contrario, por seguir avanzando sobre condiciones de vida, sobre condiciones de trabajo, y arrebatar todo al punto de llevar a situaciones de falta de dignidad directamente, no poder ir a un baño, por ejemplo, o que vos no sabés si mañana vas y te echan y no te explican nada. Digo, hubo posibilidad de construir relación de fuerzas por muchas variables que ahí estuvieron para fortalecer una organización sindical, pero sobre todo poder construir una contrahegemonía en esa disputa de capital-trabajo, cuando se supone que es todo ganancia de capital y el trabajo termina siendo ningún valor. Entonces, me parece que ustedes tienen mucho para pensar y para, sobre todo en el futuro, incidir en esas transformaciones que ocurran para adelante. Y seguro que, digo, como mujeres, como diversidades, no es fácil transitar el sindicalismo, no es fácil transitar los lugares de trabajo. Hay mucho por seguir democratizando para que tengamos lugares de representatividad concretos, reales, tomar determinaciones que permitan transformar y dar respuesta a las vidas cotidianas, pero bueno, en esa tarea estamos, así que seguimos luchando por eso. Gracias, compañeras. Bueno, gracias a todos y por la participación y en particular a los integrantes del equipo que hicieron todo desde esto, posibilitar que la Tana esté acá con nosotros, bueno, hasta los vasitos de agua, hasta la filmación y todo ese tipo de cosas, hacen que las cosas sucedan. Por eso, digamos, hay que, también es que nosotros le pongamos equipo tal, ¿no? Las cátedras son siempre tal, digamos, ¿no? Nosotros tenemos esa apuesta, pero no por una cuestión populista, sino porque realmente las cosas suceden porque hay mucha gente haciendo cosas. Entonces, me parece que ese es un mensaje importante, colectivo, digamos, que nos podemos llevar también. Muy bien. ¿Estamos? Gracias. Bueno, yo quiero pedir un aplauso para todos ustedes, porque realmente no lo merecemos. gracias por la participación.